¿Qué sucede cuando una azafata, llena de prejuicios, decide humillar a una joven adolescente negra, asumiendo que es solo otra pasajera que no pertenece a primera clase? Accidentalmente derrama una taza de café hirviendo en su regazo. Pero ha cometido un error catastrófico. Esa callada chica de 16 años no es una pasajera cualquiera. Es la hija del hombre dueño de toda la aerolínea. Esta no es solo una historia de mal servicio. Es una historia de karma servido a 30.000 pies donde un solo acto de crueldad desencadena una reacción en cadena que expone una cultura tóxica y arruina una carrera. El aire enrarecido de la cabina de primera clase de Aura Airlines era una sinfonía cuidadosamente seleccionada de tonos apagados, lujo discreto y el tenue aroma limpio de bergamota. Era un mundo que Sola Thompson, a los 16 años, conocía íntimamente, pero nunca se sintió del todo parte de él. Volaba sola de Nueva York a Londres. Un viaje que había hecho una docena de veces. Normalmente, su padre, Robert Thompson, estaría en la suite contigua, su silenciosa presencia, un ancla reconfortante. Pero esta vez, una reunión de última hora de la junta directiva lo había mantenido en la ciudad, y Sola viajaba sola para reunirse con sus abuelos. Se acomodó en el asiento 2A, un lujoso capullo de cuero color crema y nogal pulido. Tenía su cuaderno de bocetos abierto sobre su regazo, un tomo encuadernado en cuero muy usado y un juego de lápices de grafito. El arte era su santuario, el único lugar donde podía dominar el mundo en formas y sombras que tuvieran sentido para ella. Intentaba capturar la forma en que el sol del atardecer se filtraba a través de la ventana de la terminal del aeropuerto. Un estallido caótico de luz que quería dominar en el papel. Fue entonces cuando sintió por primera vez las miradas sobre ella. Era un tipo específico de mirada, no de simple curiosidad, sino de evaluación. Era la mirada de alguien que intenta resolver un rompecabezas que no debería existir. La dueña de la mirada era una azafata llamada Brenda. Era una mujer de unos 40 y tantos años con una melena rubia que parecía lacada y una sonrisa técnicamente perfecta, pero que no le llegaba a los ojos. Sus movimientos eran ágiles, eficientes y transmitían un aire de propiedad, como si no solo sirviera en la cabina, sino que fuera la dueña de ella. ¿Puedo ayudarla, señorita?, preguntó Brenda con voz nítida, cada palabra entrecortada. La señorita estaba cubierta por una fina, casi imperceptible capa de algo que no era respeto. Sola levantó la vista de su cuaderno de bocetos. Oh, no, gracias. Me estoy acomodando. La mirada de Brenda se posó en el atuendo de Sola. Llevaba una sudadera cómoda y de alta calidad de un diseñador de boutique, discreta y cara. Pero para el ojo perspicaz de Brenda, era solo una sudadera en una adolescente. Una adolescente negra con un traje que costaba más que la cuota mensual de su hipoteca. Las piezas no encajaban como a Brenda le parecía bien. ¿Estás segura de que estás en el asiento correcto?, preguntó Brenda, con una sonrisa tensa. La clase económica es estupenda en esta época del año, mucho más animada. La insinuación era tan densa y sofocante como la niebla urbana que estaban a punto de dejar atrás. Sola sintió un calor cansado y familiar subirle por la nuca. Había lidiado con esto toda su vida. La sorpresa, la sospecha, las preguntas no formuladas. Era una anomalía en estos espacios. Y la gente como Brenda sentía que era su deber señalarlo. Estoy segura. Gracias, dijo Sola con voz suave pero firme. Levantó su tarjeta de embarque. El pan de oro del logo de Aura First brillaba bajo las luces de la cabina. Asiento 2A. La mirada de Brenda se dirigió a la tarjeta y luego de nuevo al rostro de Sola. La sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo, reemplazada por un destello de fastidio. Se había equivocado, y no le gustaba equivocarse. Muy bien, espetó antes de girar sobre sus talones y alejarse. Sola dejó escapar un suspiro lento e intentó volver a su dibujo, pero la tranquilidad del momento se había roto. El lápiz le pesaba en la mano. Aún sentía la mirada de Brenda, un persistente hormigueo en la nuca.
Mientras subían los demás pasajeros de primera clase, hombres de negocios con trajes a medida, una celebridad intentando pasar desapercibida tras unas gafas de sol enormes, sola observó a Brenda interactuar con ellos. Con ellos, su sonrisa era deslumbrante, su voz un murmullo cálido y meloso. Se reía de sus chistes, les acercaba las almohadas con gracia practicada y se dirigía a ellos con una diferencia que rozaba la reverencia. Al pasar junto al asiento de Sola, la máscara caía. La calidez se evaporaba, dejando tras de sí una fría profesionalidad que resultaba más insultante que la hostilidad pura y simple. Sola intentaba ignorarla. Su padre le había enseñado a ser impasible, a superar los prejuicios mezquinos de quienes no veían más allá de su propia visión estrecha del mundo. No dejes que te roben la paz, le decía siempre. Tu existencia no les da su aprobación. Así que se concentró en su cuaderno de bocetos, perdiéndose en el trazo de una sombra, la curva de una nube. Pidió un sencillo zumo de naranja durante el servicio previo a la salida, que Brenda le sirvió con un breve gesto de la cabeza, colocándolo en el posavasos con la fuerza justa para que se moviera. El vuelo despegó, un ascenso suave y potente hacia el vasto cielo que se oscurecía. Al sonar la señal del cinturón de seguridad, la cabina cobró vida. La cena fue un evento elaborado en Aura Airlines, una comida de varios platos diseñada por un chef con estrella Michelin. Sola, sin embargo, no tenía hambre. El encuentro con Brenda le había dejado un mal sabor de boca. Solo quería que la dejaran en paz. Una hora después del vuelo, mientras la cabina se bañaba en una suave luz ambiental, Brenda comenzó a servir el café y el postre. Recorrió el pasillo con una cafetera plateada de café recién hecho, cuyo rico aroma impregnaba el aire. «¿Café, señor?», le preguntaba a una pasajera, con una voz melodiosa. «Un capuchino para usted, señora», ofrecía a otra. Al llegar al asiento de Sola, su tono volvió a su anterior frialdad. «¿Querrá algo?». Sola ni siquiera levantó la vista de su cuaderno de bocetos. Solo quería terminar de sombrear una formación de nubes. «No, gracias. Estoy bien». Brenda se quedó un momento. Su presencia, un peso en el pequeño espacio de la suite. Nada de té, café, chocolate caliente. Seguro que quiere algo. La insistencia era extraña, agresiva. Parecía menos una oferta que una exigencia. Sola finalmente levantó la vista, frunciendo el ceño confundida. «No, en serio, estoy bien». Esta, al parecer, fue la gota que colmó el vaso para Brenda. Que la despidieran con tanta indiferencia esta chica, esta niña que no pertenecía a su mundo, que la juzgaba en silencio con su carboncillo y su papel. Fue una afrenta a su autoridad, al delicado ecosistema de la cabina de primera clase que vigilaba con tanta diligencia. «Bueno», dijo Brenda, con la voz llena de desdén. «Dios no permita que interactúes con el personal». Y entonces sucedió. En un movimiento sorprendentemente rápido y, sin embargo, parecía a cámara lenta, Brenda se tambaleó. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante. Una pérdida de equilibrio teatral e increíble. La cafetera plateada que sostenía se inclinó en un ángulo imposible. Un chorro de líquido oscuro y hirviente cayó en cascada. No fue un chapoteo. Fue un diluvio. El café no alcanzó la mesa de nogal pulido. No alcanzó la alfombra de felpa. Dio en el blanco con precisión milimétrica, el regazo de Sola. El calor fue instantáneo y abrasador. Era un fuego floreciente y agonizante que empapó la gruesa tela de sus pantalones de chándal y le marcó la piel. Un grito agudo e involuntario de dolor escapó de los labios de Sola. Se incorporó de golpe en su asiento, el cuaderno de bocetos cayó al suelo y sus manos volaron hacia sus piernas, ahora empapadas del líquido pegajoso y humeante. Brenda se enderezó, con la cafetera en la mano. Su rostro era una máscara de sorpresa forzada, pero sus ojos, por una fracción de segundo, deslumbraron algo más. Algo frío y triunfante. «Dios mío», exclamó Brenda, con voz fuerte y dramática,
atrayendo la atención de toda la cabina. Lo siento muchísimo. La turbulencia simplemente me derribó. Pero no había habido turbulencia. El avión estaba completamente quieto, surcando el tranquilo cielo nocturno como un fantasma. El dolor fue un grito al rojo vivo que consumió todo el ser de Sola. Irradiaba desde sus muslos, un latido ardiente e implacable que le nublaba la vista. Las lágrimas brotaron de sus ojos, desdibujando los rostros preocupados que ahora miraban por encima de sus asientos. A través de la neblina de agonía, un rostro era nítido. El de Brenda. Era una fachada de preocupación cuidadosamente construida, pero Sola había visto ese fugaz destello de satisfacción en sus ojos. Sabía que no era casualidad. «Qué torpe soy», dijo Brenda con una risa hueca, mientras le daba toques a Sola en la pierna con una servilleta pequeña y ridículamente inadecuada. Su tacto era áspero, impaciente. «Vamos a limpiarte. Te quema». Sola jadeó, intentando apartarse de la servilleta que solo le estaba afianzando el calor. La tela de sus pantalones de chándal, ahora empapada, se le pegaba como una segunda piel ardiente. «Es solo un poco de café, querida», dijo Brenda en un tono tranquilizador y condescendiente que resultaba más exasperante que la propia quemadura. «Un pequeño derrame. No hay necesidad de histeria». La palabra histeria le cayó como una bofetada. El dolor de Sola se agudizó hasta convertirse en una ira fría y clara. Bajó la mirada hacia su regazo, hacia la mancha oscura que se extendía, y luego alzó la vista hacia los rostros de los demás pasajeros. Vio una mezcla de lástima, incomodidad y fastidio. Querían que la escena terminara. Querían volver a su champán y a sus películas. Pero la persona no apartaba la mirada. Un hombre de unos 60 y tantos años, de mirada amable y barba canosa pulcramente recortada, ya se había levantado de su asiento en 3D. Era un cirujano jubilado, el doctor Aeris Torne, y reconoció los signos de una quemadura grave. «Eso no es solo un poco de café», dijo el doctor Torne con voz tranquila pero autoritaria, interrumpiendo las obviedades de Brenda. Se arrodilló junto al asiento de Sola. «Es una quemadura de segunda categoría, posiblemente peor. La tela está reteniendo el calor. Necesita quitarse esos pantalones inmediatamente, y ahora necesitamos enfriar la zona con agua tibia, no fría». Brenda giró la cabeza hacia él, con los labios fruncidos en una fina línea de enfado. No le gustaba que la desafiaran. «Señor, soy auxiliar de vuelo. Tengo la situación bajo control». «Su formación debería decirle que la está empeorando», replicó el doctor Torne con la mirada firme. Volvió a centrarse en Sola, con la expresión suavizada. «Jovencita, me llamo. Soy Aris. Soy médico. ¿Puedes ir al baño? Necesitamos agua fría para esas quemaduras lo antes posible». Sola, temblando de dolor y conmoción, solo pudo asentir. La idea de ponerse de pie era abrumadora, pero la idea de dejar que Brenda la tocara de nuevo era insoportable. Con la ayuda del doctor Torne, logró ponerse de pie. Cada movimiento le provocaba nuevas oleadas de agonía en las piernas. Podía sentir las escaleras de los demás pasajeros, una mezcla de curiosidad morbosa y el deseo de estar en cualquier otro lugar. Era un paseo de vergüenza, y ella no había hecho nada malo. Brenda permaneció allí, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de indignación atronadora. Su acto de contrición había sido interrumpido, su autoridad usurpada. Observó como otra azafata, una mujer más joven llamada Chloe, con ojos abiertos y comprensivos, corría a ayudar al doctor Torne, trayendo una botella de agua y paños limpios. Dentro del sorprendentemente espacioso baño de primera, la realidad de la situación se impuso. Sola, con la gentil ayuda de Chloe, le quitó con cuidado los pantalones de chándal empapados. La piel de sus muslos estaba roja como la seda, y ya empezaba a ampollarse en zonas irritadas. Verla le provocó náuseas. El doctor Torne le indicó a Chloe que remojara los paños en agua tibia del grifo y los aplicara suavemente sobre las quemaduras.
No demasiado fría, le indicó desde la puerta, dándole privacidad a Sola. No queremos causar más conmoción al tejido. Los paños fríos le proporcionaron un pequeño alivio, un breve respiro del calor abrasador. Sola se apoyó en la fría pared del baño, respirando entrecortadamente. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, lágrimas de dolor, de humillación, de una profunda frustración. Chloe la miró con genuina compasión. «Lo siento muchísimo», susurró, con la voz ligeramente temblorosa. «Vi lo que pasó. No hubo turbulencias. No sé por qué. Lo siento muchísimo». La silenciosa validación de Chloe fue una bomba para los nervios de Sola. Fue algo pequeño, un susurro en un baño, pero lo era todo. Significaba que no estaba loca. Significaba que no se estaba poniendo histérica. Después de unos 20 minutos de aplicar las compresas frías, el intenso dolor se redujo a una pulsación sorda y dolorosa. Chloe ayudó a Sola a ponerse un pijama de algodón suave de repuesto del neceser de la aerolínea. Era holgado y no le rozaba la delicada piel. Cuando salió del baño, la cabina había vuelto a su estado de serenidad forzada. Los demás pasajeros tenían los auriculares puestos, sus pantallas brillaban en la oscuridad. Habían seguido adelante. El doctor Thorne la estaba esperando. «¿Cómo se siente?», preguntó en voz baja. «Mejor», dijo Sola, con su voz. «Gracias». «En serio. No sé qué habría hecho yo». «Fuiste muy valiente», dijo con una sonrisa amable. «Ahora le he informado al copiloto de la situación. Habrá personal médico esperándola cuando aterricemos en Londres. Es importante que esas quemaduras sean evaluadas adecuadamente». Luego le entregó una tarjeta de presentación. «Este es mi número personal. Si necesita algo o si la aerolínea le causa algún problema, llámeme. Estoy más que dispuesta a declarar sobre lo que presencié». Sola tomó la tarjeta, apretando los dedos alrededor de la cartulina. La sintió como un escudo. «Gracias», repitió, sintiéndose inadecuada. Mientras regresaba a su asiento, vio a Brenda hablando con el sobrecargo en la parte delantera de la cabina. Sus gestos eran animados, su voz un murmullo bajo y urgente. Sola adivinó lo que estaba haciendo, inventando su propia versión de la historia, presentándola como una pasajera difícil y torpe, creando una narrativa donde ella era la víctima de un accidente desafortunado e inevitable. Sola se deslizó de nuevo en su asiento, haciendo una mueca al rozar la tela del pijama con sus quemaduras. Miró su cuaderno de bocetos, boca abajo en el suelo, donde se había caído. Las serenas nubes que había estado dibujando parecían un recuerdo de otra vida. Ya no era una niña dibujando en un libro. Era una niña que había sido herida intencionalmente, humillada públicamente y luego desestimada. El dolor en sus piernas era real, pero era el otro dolor. El que provenía de ser invisible y devaluada, el que ahora se endurecía en algo más. No era rabia. Era determinación. En silencio, cogió su teléfono. No llamó a su padre. No quería preocuparlo en pleno vuelo. Ya lo descubriría. En cambio, envió un único mensaje de texto cifrado a un número que sabía de memoria. Era el número de la jefa de gabinete de su padre, una mujer formidable llamada Eleanor Vance. El mensaje era simple y directo. Incidente en el vuelo AU-102. Auxiliar de vuelo causó lesiones intencionalmente. Necesito asistencia al aterrizar en Heathrow. Por favor, sea discreto. Pulsó enviar. El mensaje se entregó al instante. Una flecha digital silenciosa cruzó el Atlántico. Sola apagó el teléfono, apoyó la cabeza en el suave cuero del asiento y cerró los ojos. No lloraría más. Se había acabado el tiempo de las lágrimas. El juego había cambiado, y Brenda, en su arrogante crueldad, no tenía ni idea de las fuerzas que acababa de poner en marcha. El descenso a Londres estaba envuelto en una espesa y gris niebla matutina. Para Sola, la última hora del vuelo fue una mezcla de dolor punzante y silenciosa determinación.
Rechazó el desayuno y solo habló con Chloe, la amable azafata, para pedirle más agua. Brenda brillaba por su ausencia, pues se había retirado a la cocina, probablemente terminando el informe oficial que la presentaría como una profesional intachable. Sola percibía su petulancia desde el otro extremo del avión. Mientras el avión rodaba hacia la terminal de Heathrow, Brenda reapareció, recuperando la compostura por completo. Se quedó cerca de la salida. Su sonrisa profesional, de nuevo plasmada en su rostro, lista para despedirse de los pasajeros de primera clase. Al acercarse sola, la sonrisa de Brenda se desvaneció por un instante. «Espero que tenga una agradable estancia en Londres», dijo Brenda, con la voz impregnada de una dulzura falsa. «Y tenga más cuidado la próxima vez». Sola no mordió el anzuelo. Simplemente sostuvo la mirada de Brenda con una calma desconcertante y no dijo nada. Pasó junto a ella por la pasarela. Cada paso era un doloroso recordatorio de la quemadura en sus muslos. Podía sentir la mirada de Brenda en su espalda, segura de que esa insignificante y problemática chica había desaparecido para siempre de su vida. Al final de la pasarela, la habitual multitud de pasajeros que llegaban se dirigía hacia inmigración. Pero sola no se dirigía hacia allí. A un lado, esperando pacientemente, había dos figuras que claramente no pertenecían a la melé general. Uno era un hombre con un traje impecablemente confeccionado, su cabello plateado y su serena autoridad lo identificaban como un alto ejecutivo. Era Nigel Hayes, director general de Aura Airlines en toda su operación en Heathrow. La otra era una mujer que irradiaba un aura de calma y formidable competencia. Su traje oscuro era práctico pero elegante, su expresión aguda e inteligente. Era Eleanor Vance, la jefa de gabinete de su padre, una mujer que podía hacer temblar a los gobiernos con una sola llamada. Desde su posición en la puerta del avión, Brenda podía ver cómo se desarrollaba la escena. Vio al ejecutivo, Hayes, dar un paso al frente con una mirada de profunda preocupación. Lo vio dirigirse a la adolescente con una discreción que solía reservar para la realeza de visita. «Señorita Thompson», dijo Hayes, con la voz impregnada de genuina preocupación. «Lo siento muchísimo. Nos acaban de avisar. Tenemos una suite privada para usted y un equipo médico está de guardia. Eleanor, me alegra verte, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias». Eleanor asintió brevemente, concentrada por completo en Sola. «¿Estás bien, Sola? Tu padre está en una conferencia telefónica con la Junta, pero llamará en cuanto esté libre. Está profundamente preocupado». Sola finalmente se permitió relajarse. La máscara de compostura que había usado durante horas comenzó a desmoronarse, reemplazada por la vulnerabilidad de una adolescente de 16 años sufriendo. «Duele, Eleanor», susurró. «Lo sé», dijo Eleanor, con la voz suavizada mientras rodeaba los hombros de Sola con un brazo protector. «Nos encargaremos de todo. Vamos a alejarte de todo esto». Evitaron las largas colas de inmigración y pasaron rápidamente por un canal privado reservado para diplomáticos y personalidades importantes. Un elegante coche negro los esperaba en la pista, justo al lado del avión. Brenda observó todo con la boca ligeramente abierta, la mente acelerada, intentando procesar la información. La señorita Thompson había asumido que la chica era la ganadora de un concurso, o quizás la hija de un músico recién llegado, pero la presencia de Nigel Hayes, un hombre al que solo había visto en videoconferencias para toda la empresa, y la mujer del auricular que ostentaba tanta autoridad. Esto era algo completamente distinto. Una fría sensación de temor comenzó a formarse en su estómago. Intentó restarle importancia, así que la chica quedó conectada. Quizás su padre era vicepresidente, gerente regional. Aún así, no excusaba su torpeza, su actitud hosca. Brenda había presentado su informe. Era una obra maestra de ficción corporativa. Detallaba una repentina e inesperada turbulencia. Mencionaba a una pasajera que no prestaba atención, con las piernas estiradas en el pasillo,
creando un peligro de tropiezo. Señalaba su propia respuesta rápida y profesional. Era su palabra contra la de una adolescente malhumorada. Se sentía segura. Pero mientras el coche negro que transportaba a Sola se alejaba a toda velocidad por la pista, dejando a Nigel Hayes allí de pie, con el rostro sombrío mientras hablaba por teléfono, la confianza de Brenda empezó a flaquear. Tuvo un repentino y vívido recuerdo de la mirada de la chica al salir del avión. No era ira. Era algo mucho más aterrador. Era certeza. Mientras tanto, en el tranquilo y opulento santuario de la Suite Windsor en Heathrow, un paramédico privado atendía las quemaduras de Sola. Eran, como sospechaba el doctor Thorne, de segundo grado. El paramédico las limpió y las vistió profesionalmente, con movimientos suaves y tranquilizadores. Eleanor Vance estaba sentada enfrente, con el teléfono vibrando intermitentemente. Lo ignoró. Su atención estaba puesta en Sola. Conocía a Sola desde que era un bebé. Era más que la hija del jefe. Era familia. El sobrecargo de su vuelo, un hombre llamado David, ya corroboró su historia, dijo Eleanor con calma una vez que el paramédico terminó. Contactó directamente con el señor Hayes en cuanto nos vio conocerla. Dijo que Brenda tiene un historial de problemas de actitud, sobre todo con pasajeros que considera inadecuados para primera clase. También confirmó que no se registraron turbulencias en la grabadora de vuelo. Sola asintió. La confirmación fue un pequeño consuelo. El doctor Eris Thorne también llamó. Eleanor continuó. Dejó un mensaje para su padre. Un mensaje muy detallado y lleno de ira. Describió las acciones de Brenda como deliberadas y maliciosas. Es un cirujano muy respetado. Su palabra tiene peso. La puerta de la suite se abrió y Nigel Hayes entró, pálido. Sostenía una tableta. Eleanor, dijo con voz tensa. Tenemos el informe, replicó Brenda. Le entregó la tableta. Eleanor lo leyó, con la expresión endureciéndose con cada palabra. Luego se lo pasó a Sola. Deberías ver esto. Sola leyó el relato inventado, la turbulencia, el peligro de tropiezo, la insinuación de que, de alguna manera, ella tenía la culpa de la escaldadura. Era tan descarado, tan completamente alejado de la realidad, que por un instante sintió una oleada de incredulidad. El informe no solo distorsionaba la verdad, sino que la destrozaba y reorganizaba las piezas en un mosaico cruel e interesado. Mintió, dijo Sola, con una voz apenas susurrante. Mintió sobre todo. Sí, dijo Eleanor, con una voz gélida. Lo hizo, y al hacerlo, cometió un grave error. Tu padre puede perdonar muchas cosas, la incompetencia, los errores, pero tiene cero tolerancia con la malicia, y aún menos con quienes mienten para encubrirlo. En ese momento, el teléfono de Eleanor vibró con una llamada entrante. La pantalla decía, Robert Thompson. Eleanor respondió, su tono pasando de una calma gélida a un cálido respeto. Robert, sí, está aquí. Está a salvo. Los médicos la han visto. Sí, está aquí mismo. Le entregó el teléfono a Sola. ¿Tu papá? Sola tomó el teléfono con la mano ligeramente temblorosa. Papá. La voz al otro lado era la que siempre había sido su ancla. La voz que podía calmar cualquier tormenta. Pero ahora estaba impregnada de una furia fría y controlada que nunca antes había oído. Sola Bear, dijo con voz tensa. ¿Estás bien? Estoy bien, papá. Es solo que me dolió. Lo sé, cariño. Lo sé. He leído 4 declaraciones diferentes de Eleanor, de Nigel, de un tal doctor Thorne y del sobrecargo de vuelo, y acabo de leer el informe oficial de la azafata. Se llama Brenda Matthews. Hizo una pausa, y en esa pausa, Sola pudo sentir el peso de su poder. Una fuerza vasta y silenciosa reuniéndose al otro lado del océano. Esto no se trata de una taza de café derramada. Sola. Robert Thompson continuó, su voz peligrosamente baja. Esto se trata de una cultura.
Es una podredumbre que no permitiré en mi empresa. La gente como Brenda Matthews no solo derrama café. Envenenan todo lo que tocan. Te prometo, Sola, esto se manejará. Colgando el teléfono, Sola miró a Eleanor y Nigel. Vio en sus expresiones no solo preocupación por ella, sino una sombría comprensión de lo que estaba por venir. Las ruedas de una gigantesca maquinaria corporativa empezaban a girar, y Brenda Matthews, disfrutando del brillo del trabajo bien hecho tras el vuelo, no tenía ni idea de que estaba a punto de ser aplastada. Brenda Matthews pasó las siguientes 36 horas en un estado de feliz ignorancia. Su escala en Londres fue agradable. Fue de compras a Oxford Street, cenó con un compañero y se quejó largo y tendido del declive de los pasajeros de primera clase. No te creerías la chica que tuve en el vuelo de ida, le dijo a su amiga mientras tomaban una copa de Chardonnay. Trató la suite como si fuera su salón privado, con pies por todas partes. Una auténtica amenaza. Por supuesto, lo manejé con mi habitual gracia. Sintió cierta satisfacción, una sensación de orden restaurada. Había puesto a la adolescente impertinente en su sitio y había elaborado con maestría un informe de incidentes que la protegía por completo. Era una pequeña fortaleza de mentiras perfecta. Su vuelo de regreso a Nueva York transcurrió sin incidentes. Estaba de vuelta en su elemento, patrullando los pasillos de primera clase, con una sonrisa firme, un juicio rápido y silencioso. Era la reina de su pequeño reino aéreo. Fue al aterrizar en el aeropuerto JFK y encender su teléfono que la primera grieta apareció en su fortaleza. Había un solo correo electrónico de Tour de Recursos Humanos. Asunto: reunión urgente, Brenda. Requerimos su presencia para una reunión obligatoria mañana por la mañana a las 9 en punto en la sede corporativa de Aura Airlines en Long Island City. Por favor, sea puntual. Esto no es opcional. El tono era inusual. Los correos electrónicos de recursos humanos solían redactarse en una jerga corporativa suave. Este fue directo, exigente, un destello de molestia, que aún no era miedo, la recorrió. Probablemente le darían algún premio inútil por sus años de servicio o la obligarían a asistir a otro tedioso seminario de capacitación en sensibilidad. Fue una molestia, pero nada más. A la mañana siguiente, Brenda llegó a la reluciente torre de cristal y acero de la sede de Aura Airlines. Sintió una oleada de orgullo. Esta era su empresa. Era una parte importante de esta enorme y prestigiosa organización. La dirigieron no a las habituales y anodinas oficinas de recursos humanos, sino a la planta ejecutiva, la 40ª. Las alfombras eran más gruesas, el aire más silencioso, las obras de arte en las paredes, originales y caras. Su inquietud aumentó. Allí residía el verdadero poder. La condujeron a una amplia sala de juntas minimalista e intimidante. Una larga mesa de caoba pulida dominaba la sala con vistas panorámicas del horizonte de Manhattan. En la mesa estaban sentadas 3 personas. Una era su supervisora directa, una mujer de aspecto severo llamada María. El segundo era el vicepresidente de servicios a bordo para Norteamérica, un hombre severo e impecablemente vestido llamado Arthur Kensington. Brenda solo lo había visto en el escenario en eventos de la empresa. La tercera persona era Eleanor Vance. Brenda no sabía quién era, pero reconoció al instante su aura de poder. Eleanor permanecía completamente inmóvil, con una delgada carpeta sobre la mesa frente a ella, su mirada penetrante y analítica. Brenda, gracias por venir. Arthur Kensington empezó, su voz carente de calidez. Por favor, tome asiento. Brenda se sentó. El lujoso sillón de cuero parecía más bien un asiento de interrogatorio. Estamos aquí para hablar de un incidente ocurrido en el vuelo AU 10002 de Nueva York a Londres hace 2 días, continuó Kensington. Un incidente con un pasajero en el C2A. Tenemos su informe. Señaló una tableta sobre la mesa. Brenda recuperó la confianza. Este era su terreno. Ah, sí, la chica torpe. Una situación muy desafortunada.
Como detallé en mi informe, el avión experimentó un movimiento inesperado y el pasajero. Alto, dijo Eleanor Vance. Su voz era baja, pero interrumpió el discurso de Brenda como un cristal. Era la primera vez que hablaba, y toda la sala pareció reaccionar. No perdamos más tiempo con ficción. Brenda la miró fijamente, atónita y en silencio. Eleanor abrió la carpeta que tenía delante. La grabadora de datos de vuelo del Audi S1002 muestra que, desde el despegue hasta el descenso inicial a Heathrow, no se registró ni un solo momento de turbulencia. Ni una sola sacudida. El vuelo fue, según el diario de a bordo, tan suave como el cristal. Brenda se quedó con la boca seca. Los cimientos de su fortaleza acababan de ser destruidos. Además, continuó Eleanor, con la mirada fija en Brenda, tenemos una declaración del sobrecargo, David Chen. Afirma que la observó comportarse de forma hostil y poco profesional con la pasajera del 2A durante todo el vuelo. También afirma que la vio abalanzarse deliberadamente hacia ella. Miente, espetó Brenda con la voz repentinamente aguda. Siempre me ha tenido jurada. Solo intenta causar problemas. Eleanor enarcó una ceja perfectamente cuidada. ¿De verdad? Entonces quizás pueda explicar el testimonio de nuestro tercer testigo, el Dr. Eris Thorne, pasajero del asiento 3D, un distinguido cirujano cardiotorácico con una reputación impecable. Describe sus acciones no como un accidente, sino como un acto impactante y malicioso de agresión contra una menor. Detalla cómo usted, intencionalmente y con considerable fuerza, vertió café hirviendo sobre el regazo de la joven. También señala su actitud insensible y despectiva después. Brenda sintió que las paredes de la habitación se cerraban sobre ella. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Agresión, malicioso. Esas palabras se estaban usando en relación con ella. Era absurdo. Esto es ridículo. Tartamudeó, mirando a ambos rostros, buscando un aliado. María, su supervisora, bajó la vista hacia la mesa, negándose a mirarla a los ojos. Arthur Kensington la miró con desprecio manifiesto. Soy una empleada dedicada desde hace 22 años. Brenda lloró, con la voz quebrada. Tengo un historial impecable. Esto es una bruja. Casa. Esa chica fue un problema desde el momento en que subió. Fue irrespetuosa, Oscar. Me hizo tropezar. Probablemente lo hizo a propósito, con la esperanza de obtener una compensación. Se agarraba a un clavo ardiendo, lanzando cualquier cosa contra la pared, con la esperanza de que algo se pegara. Pero sus acusaciones desesperadas solo sirvieron para cavar su hoyo más profundo. Eleanor Vance escuchó el arrebato con una mirada de profunda decepción. Cuando Brenda finalmente perdió el aliento, con el pecho agitado, Eleanor habló de nuevo, su voz ahora teñida de una tristeza agotada. «¿Sabes, Brenda?», dijo en voz baja. «Incluso esta mañana esperábamos que hubiera algún malentendido, que tal vez hubieras tenido un mal día, que vinieras aquí, mostraras algo de remordimiento y dijeras la verdad, pero esto es peor de lo que pensábamos». Deslizó una fotografía sobre la mesa pulida. Era una fotografía clínica de los muslos de Sola. La piel era un paisaje crudo y furioso de rojo y morado con ampollas supurantes del tamaño de monedas. Era prueba gráfica e innegable de la gravedad de la lesión. Brenda retrocedió como si la hubieran abofeteado. La imagen de las quemaduras, la consecuencia tangible de sus actos, la silenció momentáneamente. Este es el pequeño derrame que describió en su informe, dijo Kensington con la voz cargada de desprecio. Es el resultado de su profesionalismo. No solo hirió a una niña, sino que además mintió sistemáticamente al respecto. Y al hacerlo, ha implicado a toda la aerolínea en su repugnante comportamiento. Brenda se estaba desmoronando. La confianza engreída que había llevado como armadura había desaparecido, desprendida capa a capa hasta que solo quedó un miedo puro y pánico. «¿Quién es esta chica?», susurró, con un horror naciente en los ojos.
¿Quién es ella para que todos ustedes se vuelvan contra una empleada tan leal? Eleanor Vance se inclinó ligeramente hacia adelante. Había llegado el momento, el golpe final y devastador. Se llama Sola Thompson, dijo Eleanor con voz clara y precisa. El nombre no le decía nada a Brenda. Era solo un nombre. Miró a Eleanor con una expresión que mezclaba confusión y desafío. Eleanor dejó el nombre en el aire un momento antes de entregar el coup de grâce. Y su padre, continuó, es Robert Thompson, el fundador, director ejecutivo y accionista mayoritario de Aura Airlines. El mundo se detuvo durante 10 segundos completos. Brenda no se movió. Simplemente miró fijamente a Eleanor. Su cerebro se negaba a procesar la información. Era imposible. Era una broma, una pesadilla. Entonces la comprensión la golpeó. No como una ola, sino como un impacto físico. Un puñetazo en el estómago que le dejó sin aire en los pulmones. La chica del chándal, la adolescente silenciosa con el cuaderno de dibujo, la hija de Robert Thompson. El color desapareció del rostro de Brenda, dejándolo de un gris pálido y enfermizo. Su mundo cuidadosamente construido, su carrera, todo su sentido de autoestima se derrumbó en polvo en ese único y horrible momento de claridad. Lo vio todo. Las preguntas condescendientes, la mueca, el tropiezo deliberado, el brillo triunfante en sus propios ojos cuando cayó el café. No solo había sido cruel con un pasajero. Había cometido una agresión maliciosa contra la hija del hombre dueño del cielo en el que volaba. Un sonido gutural escapó de su garganta. Un ruido de pura desesperación animal. El ajuste de cuentas había llegado, y era mucho más terrible de lo que jamás hubiera imaginado. El silencio en la sala de juntas era absoluto, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Brenda. El nombre, Robert Thompson, resonó en el espacio. Una onda expansiva invisible que había destrozado su realidad. El rostro de la chica tranquila de dos flotaba ante sus ojos, ya no hosco e insignificante, sino ahora cubierto por la imagen fantasmal del multimillonario CEO cuyo rostro adornaba la portada de Forbes y Fortune. No, susurró Brenda, sacudiendo la cabeza en frenética negación. No, eso no es posible. Ella era. No pudo terminar la frase. Era negra. Era joven. Llevaba un chándal. Los horribles prejuicios tácitos que habían impulsado sus acciones ahora parecían admisiones suicidas de su propia ceguera. Arthur Kensington deslizó una hoja de papel sobre la mesa hacia ella. Era su carta de despido. Su empleo en Aura Airlines queda rescindido con efecto inmediato, declaró con voz fría y terminante. Será escoltada fuera del edificio. Su último cheque de pago le será enviado por correo. No debe tener más contacto con ningún empleado de esta aerolínea. Brenda miró la carta como si estuviera escrita en un idioma extranjero. ¿Despedida? Chilló la palabra con un sonido tenue y rápido. Después de 22 años por un malentendido. No hay ningún malentendido, Brenda, dijo Eleanor Vance, su voz atravesando la neblina de incredulidad de Brenda. Permítame ser clarísima sobre lo que ha sucedido aquí. Usted ha discriminado racialmente a un pasajero. Usted la acosaste. Luego la agrediste con café hirviendo, causándole quemaduras de segunda categoría. No le prestaste la ayuda adecuada y, de hecho, desestimaste la gravedad de sus lesiones. Luego presentaste una denuncia fraudulenta, mintiendo a tus superiores y a esta empresa. Cometiste perjurio en una investigación corporativa. Y para colmo, no has mostrado ni una pizca de remordimiento. Solo has demostrado arrogancia y engaño. Eleanor se reclinó en su silla. El quien es irrelevante. Robert Thompson fue inflexible al respecto. Dijo, no me importa si era mi hija o la hija de un conserje. El que es lo que importa. Tus acciones traicionaron todos los principios que Oraine defiende. Eres una carga. Eres un peligro para nuestros pasajeros. Eres un veneno que estamos eliminando. La irrevocabilidad de aquello era asfixiante. La mente de Brenda,
que momentos antes había sido un torbellino de pánico, ahora se entumeció. Se sentía extrañamente distante, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona desmoronándose. Pero mi pensión, balbuceó, mientras los detalles prácticos de la ruina empezaban a calar hondo. Mis beneficios de vuelo. Mi vida entera es esta aerolínea. La has perdido, dijo Kensington rotundamente. Tus acciones constituyen una falta grave. No se te pagará la pensión más allá del mínimo legal. Tus beneficios quedan cancelados. A partir de este momento, ya no eres empleada de esta empresa. Luego añadió el golpe demoledor. Además, un informe completo de este incidente, incluyendo el testimonio verificado del Dr. Thorne y el sobrecargo, y tu informe falsificado, se incluirá en tu expediente permanente. Tenemos un deber con la industria. Ninguna otra aerolínea te contratará. Nunca volverás a trabajar como azafata. Eso fue todo. Ese fue el tiro de gracia. No se trataba solo de perder su trabajo. Se trataba de perder su identidad. Era una azafata de primera clase. Era la fuente de su orgullo, su estatus, su condescendencia. Sin eso, ¿quién era ella? Solo una mujer de mediana edad con una hipoteca y una mata de pelo. Brenda finalmente se derrumbó. La fachada de desafío, indignación y autocompasión se desmoronó por completo, revelando el patético y aterrorizado núcleo que se escondía debajo. Un sollozo escapó de su garganta, áspero y feo. Por favor, suplicó, la palabra destrozada por las lágrimas. Miró a Eleanor con ojos suplicantes. Por favor, me disculparé. Haré lo que sea. Escribiré una carta. Pagaré sus facturas médicas. Fue un error. Un terrible, terrible error. No estaba pensando. Estabas pensando, replicó Eleanor con voz firme. Estabas pensando que ella no pertenecía. Estabas pensando que podría salirte con la tuya. Hiciste un cálculo y te equivocaste. El momento de disculpas fue en ese avión, cuando te burlabas de su dolor. Ya es demasiado tarde para eso. Eleanor se levantó, una clara señal de que la reunión había terminado. Seguridad te acompañará a la salida. 2 guardias de seguridad uniformados que esperaban discretamente fuera de la puerta entraron en la habitación. No la tocaron, pero su presencia fue una fuerza innegable que la ayudó a ponerse de pie. Mientras Brenda salía de la sala de juntas al cabo de un día, pasó junto a una gran fotografía enmarcada en la pared. Era una foto de Robert Thompson, abrazando a una joven sola. Ambos se reían en el evento de lanzamiento de la 380, el avión insignia de la aerolínea. Sola no tendría más de 10 años. Había sido parte integral de este mundo desde el principio. Brenda simplemente había estado demasiado ciega para verlo. El recorrido por la oficina corporativa fue un torbellino de vergüenza. Los rostros de sus antiguos compañeros pasaron junto a ella, con expresiones que mezclaban curiosidad y lástima. La noticia correría como la pólvora por la empresa. La historia de la azafata despedida por el mismísimo director ejecutivo. Se convertiría en una advertencia, un fantasma en la maquinaria corporativa. Cuando finalmente salió a la calle, el brillante sol de la mañana la asaltó. El mundo seguía en movimiento. Los coches tocaban la bocina. La gente corría al trabajo. Pero su mundo se había detenido. Estaba en caída libre, sin paracaídas ni suelo a la vista. Pensó en su vida meticulosamente construida, en su sentido de superioridad, en su posición cuidadosamente mantenida. Todo se había construido sobre una base de prejuicios y orgullo. Y solo hizo falta una chica tranquila de 16 años con un cuaderno de dibujo para derribarlo todo. El karma no fue sutil. No fue una lección suave. Fue una aniquilación brutal, rápida y total de la vida que había construido. No era solo que hubiera perdido su trabajo. Era que la habían desenmascarado tan completa y públicamente. El mundo ahora la veía no como la profesional pulida que pretendía ser, sino como la persona fea y cruel que realmente era.
Y esa era una mancha que ninguna cantidad de tiempo podría lavar. Un mes después del incidente, Sola se encontró de nuevo surcando la estratosfera, envuelta en el lujo familiar de una suite de primera clase de Aura Airlines. Esta vez, sin embargo, todo era diferente. El aire, antes una manta cómoda, ahora se sentía cargado de recuerdos. Su padre estaba sentado frente a ella. Su presencia era una silenciosa montaña de apoyo. Sin embargo, Sola sentía una extraña y nueva distancia, no de él, sino de la persona que había sido antes del vuelo a U-10002. Las quemaduras en sus muslos habían cicatrizado formando una delicada red de tenues líneas plateadas, visibles solo con cierta luz. Eran un mapa sutil y permanente del evento, un recordatorio físico de una herida que había sido mucho más profunda que la piel. Cada leve turbulencia, cada timbre del botón de llamada de la cabina, enviaba un tenue eco fantasmal de ansiedad por su cuerpo. Había insistido en este vuelo. Necesitaba saber si podía recuperar este espacio o si estaría para siempre atormentado por el fantasma del rostro engreído y odioso de Brenda. Un nuevo azafato, un hombre de mirada cálida y semblante amable llamado Marcus, se acercó a su suite. Señorita Thompson, señor Thompson, ¿puedo traerles algo antes de que empiece la comida? Sola sintió un escalofrío reflejo, una tensión en los hombros. Observó cómo la mirada de su padre se dirigía a ella, evaluando su reacción. Respiró hondo y se obligó a sostener la mirada de Marcus. Me encantaría un agua con gas y lima, por favor, dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. Por supuesto, dijo con una sonrisa genuina, a un mundo de distancia de la falsificación lacada de Brenda. Cuando se fue, su padre habló en voz baja. ¿Estás bien, Solabear? Creo que sí, admitió, siguiendo la veta de la mesa de nogal pulido. Es extraño estar aquí de nuevo. No dejo de pensar en ella. Finalmente lo miró, y la pregunta que llevaba semanas dándole vueltas en la cabeza finalmente afloró. Papá, si no hubiera estado yo en ese asiento, ¿habrías hecho todo esto? Era la pregunta que lo cernía todo, la incómoda y necesaria cuestión del privilegio. Robert Thompson no respondió de inmediato. Miró por la ventana el infinito azul, la curvatura de la tierra, una delgada línea en la distancia. Quiero darte la respuesta fácil, Sola, comenzó, con la voz cargada de introspección. Quiero decir, por supuesto, que lo habría hecho, pero no sería toda la verdad. La verdad es que creé esta empresa para hacerla mejor. Pensé que la excelencia en el servicio y la ingeniería de vanguardia eran suficientes. Me equivoqué. Se volvió hacia ella, con la mirada intensa. Que estuvieras en ese puesto no creó el problema. Simplemente lo sacó de la oscuridad de la cocina a la luz de mi oficina. Me obligó a ver una vara que había estado ciego. Tu dolor, Sola, se convirtió en la lente a través de la cual finalmente pude ver la enfermedad en mi propia empresa. ¿Habría emprendido una reforma cultural multimillonaria y radical para un desconocido? Quizás no. Habría hecho que despidieran a la empleada, le habría enviado una disculpa y habría dado el asunto por cerrado. Pero como eras tú, mi hija, no solo vi un problema por resolver. Lo presentí. Y eso me obligó a buscar una cura, no solo una venda. Se inclinó hacia adelante, con sus fuertes manos apoyadas en la mesa. Ya no se trata de castigar a una mujer. Se trata de honrarte. Se trata de asegurar que nadie vuelva a sentirse como tú en ese vuelo. Ni en mi empresa. Ni bajo mi supervisión. Sola sintió que se le quitaba un peso del pecho. No era la respuesta que daría un comunicado de prensa. Era la verdad, compleja e imperfecta. Su experiencia había sido la chispa, pero él estaba decidido a que la llama animara a todos. Deslizó una tableta sobre la mesa. En la pantalla había una propuesta detallada para la iniciativa Auracares, un nuevo programa de capacitación que se estaba implementando en toda la empresa. Utilizaba simulaciones de realidad virtual para colocar a los empleados en situaciones desafiantes, enseñando empatía,
desescalada y reconocimiento de sesgos inconscientes. Había una foto de un grupo joven y diverso de nuevos empleados en un aula, comprometidos y atentos. Esa es la primera generación que se gradúa del nuevo programa, dijo Robert. La instructora principal es una mujer llamada Chloe. Su sobrecargo la recomendó. Dijo que mostró una gracia increíble bajo presión. Sola sonrió, una sonrisa realmente despreocupada. Las repercusiones de ese horrible día no fueron todas negativas. Mientras tanto, en un supermercado mal iluminado en un suburbio gris de Ohio, Brenda Matthews estaba teniendo un día muy diferente. El uniforme impecable y a medida de Aura Airlines había sido reemplazado por un chaleco de poliéster barato que olía ligeramente a palomitas de maíz rancias. El suave zumbido de los motores de Rolls-Royce era ahora el pitido incesante y discordante de su escáner de caja. Su vida había implosionado a una velocidad vertiginosa. Su despido por mala conducta grave significó que perdió su pensión, sus beneficios de vuelo y su reputación. La industria la había incluido en la lista negra. Incapaz de pagar la hipoteca, vendió su casa con pérdidas y huyó al anonimato del Medio Oeste, mudándose con una hermana con la que no había hablado en años. Su mundo se había reducido del glamoroso mundo al espacio de 3 metros detrás de su caja registradora. La sensación de superioridad que había sido su alma se había convertido en una amargura permanente y de baja intensidad. Cada cliente era una molestia. Cada niño que lloraba, una afrenta personal. Una mujer arrojó un cartón de leche contra la cinta transportadora. ¿Puedes darte prisa? Algunos tenemos que ir a algún sitio. Brenda sintió el familiar arrebato de indignación, el tono condescendiente, la supuesta importancia. Un año atrás, la habría aniquilado con una sola mirada gélida. Le habría dedicado su sonrisa sin vida, haciéndola sentir pequeña e insignificante. Ahora simplemente bajó la mirada. «Lo siento», murmuró, mientras sus dedos manipulaban torpemente el código de barras. Estaba atormentada. Por la noche, soñaba con la sala de juntas, con la mirada fría y decepcionada de Eleanor Vance, con la fotografía de Robert y Zola Thompson riendo en la pared. El karma no era solo que estuviera escaneando la compra. El karma era que era invisible. Ella, que había juzgado y desestimado a tantos, era ahora la que era vista a través de la mirada, una funcionaria sin rostro con un chaleco barato. Esa noche, agotada y con olor a detergente, estaba sentada en la pequeña sala de estar de su hermana. En la televisión aparecieron noticias. Era un segmento sobre responsabilidad corporativa que destacaba la revolucionaria iniciativa de cultura del cuidado de Aura Airlines, que acababa de ganar un prestigioso premio de ética empresarial. Allí estaba Robert Thompson aceptando el premio, hablando de integridad y respeto. Mencionó un incidente reciente que sirvió como un poderoso catalizador para el cambio. Brenda miraba fijamente la pantalla, con los nudillos blancos, mientras agarraba una copa de vino barato. Estaban celebrando. Habían convertido su fealdad en oro. Habían convertido su acto personal y despiadado de crueldad en un triunfo de relaciones públicas. Un sonido gutural y estrangulado escapó de sus labios, un ruido de furia pura e impotente. Arrojó la copa de vino al televisor. Se hizo añicos, dejando una telaraña de grietas en el rostro sonriente de Robert Thompson mientras el vino tinto goteaba como sangre. Pero no cambió nada. Era solo una mujer amargada en una habitación oscura gritándole a un fantasma. El aterrizaje en Nueva York fue suave como el cristal. Mientras Zola recogía sus cosas, encontró su cuaderno de dibujo, que había permanecido sin abrir en el asiento de al lado durante todo el vuelo. Había estado demasiado ocupada viviendo, demasiado ocupada procesando para dibujar. Pensó en Brenda, ya no con odio, sino con una profunda y cansada compasión. Se construyó su propia jaula, papá. Se lo había dicho a su padre en su oficina de Londres. Solo le sostenía un espejo para que pudiera ver los barrotes. Ahora lo entendía mejor. La jaula no era el supermercado. Era la amargura en el propio corazón de Brenda.
Mientras bajaban por la pasarela, la mano de su padre posada protectoramente sobre su hombro. Sola sintió una sensación de paz que la invadía. No solo había sobrevivido a la dura prueba, la había transformado. Las cicatrices en su piel eran testimonio de su vulnerabilidad, pero la fuerza en su corazón era testimonio de su resiliencia. Sabía que el mundo estaba lleno de Brendes, pero también de Chloe, Dr. Sourns y padres capaces de mover montañas para arreglar las cosas. Había encontrado su propio poder, no en el nombre Thompson, sino en la silenciosa determinación que la había impulsado a superar el fuego. Ya no era solo la hija del dueño. Era sola, y por fin estaba lista para volver a dibujar el mundo. No como lo temía, sino como estaba decidida a ayudar a moldearlo. Ese simple acto de malicia desencadenó una reacción en cadena que no solo le costó el trabajo a una abusadora. La expuso y obligó a una poderosa corporación a mirarse al espejo. La historia de Brenda es un poderoso recordatorio de que la persona que decide subestimar podría ser quien tiene todas las de ganar. El verdadero karma no se trata solo de castigo. Se trata de las consecuencias inevitables de nuestro propio carácter. ¿Qué te pareció la forma en que Robert Thompson manejó la situación? ¿Fue justicia o fue un privilegio? Comparte tu opinión en los comentarios. Leemos todos los comentarios. Si te conmovió esta historia de justicia, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite verlo. Y asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestra próxima historia. Gracias por ver.